Tarde con 9 minutos me acompaña en la cabina Santiago Krill, ex secretario de Gobernación, también pues uno de los hombres fundamentales en el proceso de ciudadanización del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Actualmente preside la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, te agradezco mucho, Pascal, de que me invites aquí a tu programa. Contento por el resultado del domingo, pero con toda claridad, la fiesta ya terminó. Y debió haber terminado para aquellos que todavía siguen festejando. Es hora de la responsabilidad, es hora de ponernos a trabajar los panistas. Honrar lo que somos, un partido en acción, entonces que nadie se nos quede dormido en los laureles, a trabajar. Cuando escuchas algunas expresiones en el sentido de que el PAN a lo mejor se pasó de tueste, digamos, festejó demasiado porque finalmente sus triunfos tuvieron que ver con un voto de castigo contra autoridades surgidas del PRI, tuvieron de acompañante al PRD. ¿Le otorgas algo de razón a quienes dicen Sí, esas por cosas? supuesto. Mira, yo creo que hay que ser muy realistas y muy Sí. serios. O sea, lo que interesa no es ganar una elección. Y esa la ganamos con muchos aliados y en muchas circunstancias que hay que identificar con claridad, y sin menor rubor decir, pues sí, si no hubiera sido los aliados, difícilmente hubiéramos podido avanzar en Veracruz, en Quintana Roo, etcétera. Si no hubiésemos tenido un candidato como Corral en Chihuahua, pues difícilmente hubiéramos podido romper la hegemonía priista que estaba allá. En fin, yo creo que hay muchas cosas que hay que valorar. Yo se lo dejo eso a los de la ciencia política, las universidades, que ahora lo que tenemos nosotros es una enorme responsabilidad. Y yo les pido a todos los panistas, principalmente a los que me están escuchando hoy, que el festejo ya acabó. Porque debemos de festejar, sí, pero les voy a decir cuándo. Debemos de festejar cuando esos gobernadores tomen las riendas de sus estados y en esos 7 estados concluyan sus sexenios, y cuando salgan a la calle esos gobernadores ya salientes, la gente les dé las gracias. Y si hay muchas gracias de mucha gente, entonces los festejamos, no antes. Yo creo que festejar antes es un grave error. Está por delante Edomex, Estado de México, está por delante Nayarit, está por delante Coahuila y más por delante el 18. Así es. Bueno, creo que se está demostrando en el caso del Bronco en Nuevo León que la gente no tiene mucha paciencia. Es decir, si quien es elegido como una opción de cambio, como una opción de alternancia para corregir una serie de problemas como la corrupción, como la inseguridad, no da resultados relativamente rápido, pues la gente empieza a dudar incluso a dudar si fue una buena decisión elegir a esa persona. En el caso del Bronco puede ser justo o injusto. Yo simplemente lo que observo es que ya la gente, pues ya le llegó la impaciencia al cuello y están empezando a juzgar muy duro a ese hombre que fue pues elegido de una forma abrumadora como primer gobernador independiente. Hay un riesgo de que pase eso con estos gobernadores, sobre todo en los estados donde nunca había habido un gobernador de oposición, como Veracruz, como Durango y otros estados. Por eso el llamado a la responsabilidad. Mira, vivimos en una cultura de inmediatez. La gente quiere las cosas hoy, no mañana, no al ratito, hoy y ahora. Y en esa cultura de inmediatez tenemos que responder. No podemos responder en todo, entonces tenemos que ser muy selectivos en la agenda, muy precisos en lo que queremos lograr en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y sin duda en el corto plazo, resultados. O sea, no es creíble que el gobierno de Nuevo León se haya tardado un año para encauzar al gobernador de los probables ilícitos que cometió durante su gestión. No, o sea, ese no fue el acuerdo del voto que nosotros entendimos se había dado en Nuevo León. Y creo, y lo digo con toda claridad, que ese es el mismo sentido de los votos en buena medida de Veracruz, en buena medida de Quintana Roo, en buena medida de Chihuahua. Entonces, sí hay que dar resultados pronto y hay que hacer ver en algunas cosas que hay cambios. Mira, veía yo al Papa que cambió del gran cochezote a un coche chiquito, que cambió de un discurso de opulencia a un discurso
se puso del lado de los pobres, de las injusticias. Pues son cambios. ¿Eso esperarías de los y si tú ves lo del Papa, pues ¿cuánto tiempo se tardó? Pues muy poco en cambiar simplemente el estilo. Tenemos que ver las cosas de fondo, esas son ya más, pero el estilo. Entonces yo lo que les pido a mis 7 compañeros que ganaron las elecciones es el estilo ya, o sea, hay que cambiar el boato de coches, de guaruras, toda esa parafernalia que es priista y que infortunadamente la copiamos de una manera panistas. Ya vamos despojándonos, no somos eso nosotros, venimos de otra parte, nuestra lucha es muy distinta, nuestros fundadores marcaron otra orientación, entonces tenemos que hacer, claro que gobiernos honestos, claro que gobiernos competentes y eficaces, pero también que la percepción sea esa. Déjame preguntarte sobre esto que mencionas. ¿Por qué crees tú que ocurrió eso en los tiempos de la alternancia en la presidencia? ¿Por qué terminaron de ser vistos los panistas como si fuesen pues los mismos que los priistas? Mira, afortunadamente en estas votaciones la gente sí distinguió, porque el priismo tradicional intentaba cubrir sus errores y sus flaquezas diciendo que todos eran iguales. Y fue, digamos, una cantaleta que al final del día pues sí pegó, y pegó muy fuerte. Pero pienso yo que esta oportunidad que se da en Veracruz, que se da en Quintana Roo, que se da en Chihuahua, que se da en Aguascalientes y en los estados que ganamos, la gente pudo haber votado por muchas cosas y creo que es una discusión larga, profunda e inacabada siempre. Pero votó en contra de la corrupción y les confió a nuestros candidatos, y si les confió es porque de alguna manera los distinguió, dijo, bueno, pues no son exactamente lo mismo que los otros. Bueno, yo digo que tomemos eso, así sea pequeñito, Pascal, así sea, digamos, apenas un atisbo de lo que sea, tomemos eso, y a partir de ese referente reconstruyamos lo que son los gobiernos del PAN distintos y distinguibles. Cuando nos reunimos con los 7 candidatos triunfantes, con el presidente Ricardo Anaya, hablamos fundamentalmente no del triunfo ni de las victorias, hablamos de cómo le íbamos a hacer para que nuestros gobiernos fueran distintos, nuestros gobiernos dieran resultados lo más pronto que pudieran, para que nuestros gobiernos realmente hicieran esa labor. Entonces, para nosotros, el Partido Acción Nacional, tenemos que ya cambiar un poco de objetivo. Si ganar elecciones es un medio, pero nada más es un medio, ni siquiera es un fin, es un medio para hacer algo. Un medio para hacer algo. Ahora, ¿y qué queremos hacer? Un buen gobierno. Entonces, tenemos que ampliar la dimensión del partido para que llegue a los buenos gobiernos, estar vigilantes, ser los primeros en señalar un posible escándalo, un mal funcionario, llamar a cuentas, y que el partido también haga su parte, porque luego parece que el partido gana y el gobierno pues va de manera autónoma e independiente. Claro que tiene un mandato constitucional innegable y que tiene facultades y responsabilidades donde el partido no debe de intervenir, y mucho menos de mala manera como luego intervienen algunas veces estableciendo cuotas o amiguismo, o compadrazgo. No, eso no me refiero, eso lo dejo yo de entrada a un lado. Pero el partido tiene que estar viendo, tiene que estar vigilante para que el gobernador reciba un buen presupuesto, y para eso tiene a sus brazos políticos en el Congreso, para eso tiene su capacidad de gestión. También tiene que estar vigilante para que ese gobernador cumpla con la plataforma mínima panista: transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, libertades, particularmente la libertad de expresión, por ejemplo en el caso de Veracruz. O sea, no se puede, se tiene que cortar de tajo toda esta pues mala experiencia que ha tenido la libertad de expresión en Veracruz, en todos los sentidos, empezando por las muertes de tantos comunicadores y periodistas que ha habido en los últimos años. Entonces, todo eso sí se puede, pero el partido tiene que estar ahí. Hablando del partido, el partido vivió una etapa muy dura después de salir de la presidencia. Fue señalado por estos porcentajes que cobraban algunos de sus legisladores para la aprobación de presupuestos para obras. Luego vino la fiesta de los diputados en Puerto Vallarta. En fin, entró en una etapa muy oscura, yo creo, y ahora ha resurgido. Pero en medio de esa etapa oscura,
creo que hay un pendiente. El PAN aprobó un instrumento interno para combatir la corrupción interna y no se ha oído absolutamente nada, no se ha castigado absolutamente a nadie. A lo mejor no hay corruptos en el PAN, pero en todo caso esa institución que se creó internamente no ha dado ningún resultado, Santiago. Se tiene que sentir, mira, se acaba de instalar, y te voy a decir por qué. Se cambiaron los estatutos, y los estatutos los tuvo que aprobar el INE, el Instituto Nacional de Elecciones. Los acaba de aprobar prácticamente. Entonces, hasta ahora, Luis Felipe Bravo Mena pudo instalar ya su comisión. Entonces ya está integrada esa comisión y están ya empezando los procedimientos de los primeros casos. Va a dar resultados sin lugar a duda. Es un esfuerzo institucional serio que queremos que dé dividendos buenos en doble sentido. Primero, para deslindar responsabilidades y para que acabe cualquier impunidad que pudo haber habido, y que cualquier militante que quiera pasarse de listo, el que la haga, la pague. Y cuando menos sea en el PAN, independientemente de los procedimientos en las procuradurías, etcétera, ¿no? O sea, no es un borrón y cuenta nueva esta elección, y el PAN se va a olvidar de esos episodios. Es decir, sí va a haber consecuencias para quienes en el pasado, siendo panistas y teniendo una responsabilidad, cometieron actos de corrupción. Mira, si perdemos la memoria, perdemos el futuro. Si no sabemos de dónde venimos, cuáles han sido nuestros errores, difícilmente vamos a poder visualizar un futuro. Para nosotros es muy claro, esta es una oportunidad de oro. O la aquilatamos, o la hacemos valer, la oportunidad y la responsabilidad, no la fiesta, no el jolgorio, no la alegría que eso da, no, esto, porque esa es la misión de la política. A lo mejor esto se había olvidado, se había dejado en un diván ahí perdido. La política tiene sentido en la medida que puede mejorar las condiciones de vida de las personas, en su empleo, en su seguridad, en sus cuestiones básicas de salud. Para eso es la política, y por eso el PAN, de una manera teórica pero profunda, tiene como objetivo el bien común. Bueno, el bien común pues es esto, o sea, traducido ya a lo práctico, al hoy y ahora, a esa cultura de la inmediatez. La gente quiere tener un hospital para poder ir cuando un hijo se enferma, quiere tener un buen salón de clases para que su hijo se forme y sea el mejor seguro que pueda tener para el resto de su vida. La gente quiere tener eso y tiene toda la razón, y para eso debe servir la política. Y si no sirve para eso, bueno, pues entonces todo lo demás pierde sentido. ¿Deben ir los gobernadores cuyo partido perdió las elecciones el domingo 5 de junio a la cárcel para que se sienta que hay resultados de parte de estos nuevos gobernadores de alternancia? Yo creo que tienen que hacer nuestros candidatos triunfantes todo lo que esté de su parte para que por la vía legal deslinden responsabilidades y castiguen a los culpables, pero sin venganza. O sea, aquí no se trata de tú me lo hiciste, ahora me la pagas. No. De lo que se trata es simple y llanamente que se cumpla la ley. Punto. Algo tan sencillo pero tan complejo en este país. Es todo. Entonces sí, ya sea con fiscales especiales, ya sea con los ministerios públicos regulares, que empiecen a trabajar los casos y que la gente vaya conociendo los avances en la medida que puedan ser conocibles y en la medida que vaya avances. Pero si pasa lo que acontece en Nuevo León, que durante un año no se supo nada y de repente, digamos, el fiscal encargado del caso avisa que ya empieza, digamos, a caminar eso, pues yo creo que eso es una mala experiencia. Y si es una mala experiencia, cambiémosla. Ahora, ¿el PAN va a defender o va a continuar defendiendo al exgobernador de Sonora? No está vamos señalado por actos de corrupción. Pascal, con claridad, no vamos a defender a nadie. Que esté en un procedimiento se puede defender en los mismos términos de la ley. Por supuesto que si vemos una injusticia, pues sí estamos obligados a salir al paso y decir, a ver, esto no es un procedimiento legal, es un procedimiento ya, digamos, político y de canibalismo, etcétera, es otra cosa. Pero lo que queremos hacer nosotros es ser un partido de legalidad. Y vamos a estar del lado de la ley, independientemente que del otro lado puede estar un compañero o un amigo o quien esté. ¿Y eso incluye al exgobernador Padres? Incluye a todos, Pascal.
Santiago, cambiando de tema, te vimos muy presente en esta campaña, aquí en la capital, donde pues el Partido Acción Nacional en últimas fechas pues no ha tenido un crecimiento importante. ¿Qué debe esperar la ciudadanía de parte del PAN en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Bueno, nuestra congruencia con lo que propusimos, con nuestra plataforma. Queremos una constitución humanista, es decir, que el eje de la constitución sea la persona, en su fuente y en su destino. Queremos que esa constitución esté inmersa de todos los valores propios de una democracia moderna, empezando por la transparencia, que no quede ningún cajón de ningún gobierno que tenga que ver con la Ciudad de México sin poder hacerse transparente, y estoy hablando no solamente del gobierno central, alcaldías, poder judicial, asamblea o congreso local, órganos autónomos, etcétera. Estoy hablando de una rendición de cuentas periódica de parte de todos los servidores públicos que sirvan a la ciudad. Estoy hablando de que tenemos que establecer un concepto de responsabilidad total, es decir, saber exactamente quién es responsable de qué. Mira, esta es una ciudad donde la irresponsabilidad es la regla y lo otro es la excepción. Es una ciudad donde si tú vas caminando por una acera y te caes porque hay un agujero en medio de la banqueta, pues nadie se hace responsable. Y lo mismo ocurre si vas en tu vehículo y te caes en un bache y se rompe la transmisión de tu vehículo y te cuesta miles de pesos. Nadie es responsable. De verdad, y ahora que tenemos un doble no circula y sigue la contaminación, y de verdad que no hay ningún responsable. O sea, solamente los responsables son los que van en su automóvil y tienen que guardar su coche 2 veces al día, 2 veces por semana. Que no hay responsabilidad cuando se arruina una línea de metro, la número 12, y simplemente no hay responsables. Entonces, el concepto de responsabilidad total es un principio que debemos establecer con toda precisión en esa Constitución, pero no es lo único. Si queremos realmente que incorporen los valores propios de la democracia, va más allá de transparencia, más allá de rendición de cuentas, más allá de responsabilidad total. Queremos una constitución que auténticamente le permita al ciudadano habitante de esta ciudad poder participar en la toma de las grandes decisiones y en las decisiones que le afecten. A ver, si van a cambiar el uso de suelo en tu colonia, y es una colonia donde habitan familias, y te ponen un comercio, te ponen un hospital, que yo creo que tienes todo el derecho de opinar y decir, ¿saben qué? Me van a cambiar el uso de suelo, yo necesito decir lo mío, porque mi casa que vale tanto, pues ya no va a valer tanto, mi departamento que es así, y cuando voy a salir, pues va a haber inseguridad, y me van a quitar el lugar donde yo estacionaba mi automóvil. Es decir, si me van a cambiar mi entorno, yo quiero ver una ciudad opinante por parte de sus habitantes, pero no solamente en las cosas de su entorno más inmediato. ¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto viejo de la ciudad ahora que esté el nuevo? Caray, que no tenemos mucho que decir los habitantes de la ciudad, que esa decisión la van a tomar otra vez unos cuantos, y luego vamos a saber que hubo un cochupo por ahí y algún resultado de un proveedor. No, a ver, yo creo que tenemos que empezar a buscar el equilibrio natural entre un buen gobierno de estabilidad, pero con una participación muy activa del ciudadano habitante de la ciudad. Entonces, estos son algunos de los principios que yo quiero ver en esa Constitución, y otra cosa que también quiero ver, porque si no, no va a servir de mucho esa Constitución, que nos dirima los conflictos entre los derechos individuales y los derechos colectivos, marchas, bloqueos. A ver, ¿realmente vamos a permitir una marcha cuando hay un doble no circula o un bloqueo que congestiona toda la ciudad, que aumenta la contaminación, pero sobre todo que nos impide la movilidad en esta ciudad? ¿De verdad lo vamos a hacer? No lo hay, ¿no? ¿Por qué alguien que está tratando de llegar a su trabajo, a dejar a sus hijos, de repente tiene que toparse con un bloqueo? No hablo de una marcha, hablo de un bloqueo por parte de 10, 15, 100 personas en Paseo de la Reforma, por Así decir, es. en una de las principales el otro día, avenidas de la ciudad. Un bloqueo de unos taxistas generó un caos vial que tuvo efectos 6 kilómetros, Pascal. Entonces, vamos a ver, ¿hay un derecho de libertad de expresión y de libertad de manifestación? Por supuesto que sí, pero ¿qué no hay otro derecho de libertad de tránsito y de movilidad en esta ciudad? Bueno, pero no se pueden conciliar, ¿no? A ver,
Claro que se pueden conciliar porque tiene que dirimir esto la Constitución. Para eso son las constituciones, para dirimir los principios donde hay conflictos claros entre dos derechos y que no se lo dejen al jefe de la policía o al jefe de gobierno que tímidamente va a decir, pues aquí lo que vale es la libertad de expresión. ¿Por qué? Pero, ¿y cuándo acá? ¿Y mi libertad de tránsito qué no vale? Y tenía yo que llegar a mi trabajo, tenía que ir a dejar a mis hijos, ¿no? Por supuesto, una ambulancia. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que la gente o se agrava o inclusive fallece? Sí. Oye, esto es muy serio. Entonces, quiero ver que los derechos que están en conflicto en esta ciudad de manera permanente se diriman en la Constitución. Yo tengo un derecho. A ver, si yo adquiero mi departamento en un entorno de viviendas, y si viene, digamos, la ciudad caminando por una parte, digamos, y me quieren poner un centro comercial que va a cambiar totalmente el entorno donde yo estoy viviendo, caray, yo debo tener derecho a opinar. Bueno, son conflicto de derechos, me explico. Un derecho que yo tengo y otro derecho que tendría la ciudad, digamos, en su sano desarrollo. Pero no solamente esto, mira, la Constitución tiene que establecer responsabilidades. Cuando se crea, por ejemplo, Santa Fe, bueno, ¿en qué cabeza cupo? Darle solamente dos viabilidades primarias, que es reforma y constituyentes, porque todavía los puentes de los poetas todavía no existían. En una ciudad nueva, que se llama Ciudad Santa Fe, bueno, caray, entonces sí tenemos que hacernos cargo que nuestra casa grande es esta ciudad. Aquí está la gente que más queremos, aquí nacimos, aquí nacieron mis hijos, en el caso muy particular, aquí voy a quedar a vivir, y yo no quiero que esto siga estando en un caos permanente, ni las autoridades no haciéndose responsables, o que por las leyes se difumine esa responsabilidad. Santiago, ya fuiste candidato a jefe de gobierno. ¿Quieres serlo nuevamente? No, No Pascal. está en tus planes. Mira, lo que yo quiero hacer es constituirme dentro del partido en alguien que pueda construir los puentes que se hacen necesarios para que saquemos adelante el mejor proyecto desde el punto de vista programático del programa y desde el punto de vista de la persona, hombre o mujer, mujer o hombre, para que encauce la lucha del 18, pero para que haga un gobierno que merezca ser panista, un gobierno que trascienda, un gobierno que cambie de estructura al país, que se puede hacer, porque este país merece mucho más de lo que hemos hecho nosotros. Estamos hablando de la presidencia de la República. De la presidencia. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿ves al PAN compitiendo solo, compitiendo en alianza con alguien? ¿Cómo ves al PAN lo más probable, en el 18 en la capital? Lo más probable, sin anticipar demasiado las cosas, yo creo que las alianzas llegaron para quedarse. Solamente los priistas, en su mente arcaica, siguen hablando del agua y el aceite, de puras tonterías. La verdad, además ellos hacen alianzas, ¿no? Por supuesto, pero es la mentira y de la simulación, pero por eso ya no voy a hablar de ello. Entonces sí, yo creo que debemos de buscar una alianza que nos permita fortalecer nuestra presencia electoral, pero también que nos permita gobernar una ciudad del tamaño de la denominación como la capital aquí en Ciudad de México. ¿Con quién tiene más afinidad el PAN ideológica y programáticamente en la Ciudad de México? Pues mira, así a priori es difícil, tendríamos que sentarnos a diseccionar un programa común, porque si tú dices, bueno, pues PRD y PAN, pues hay una agenda, digamos, que nos divide ampliamente, ¿no? La que tú te puedes imaginar y yo también, pero hay otra. La democratización. La que yo no puedo imaginar es la de los matrimonios de personas de mismo sexo, digamos, la visión liberal del consumo de drogas. ¿Todo eso divide al PAN y al PRD? Mira, yo creo que en unos aspectos sí, aunque dentro del PAN pues también tenemos un sector liberal y un sector, digamos, con un pensamiento diferente, pero... La de la interrupción del embarazo. Todos esos temas, ¿no? Si los ponemos por delante, pues obviamente no puede haber una alianza con el PRD, pero si hacemos lo que inteligentemente hemos hecho en Veracruz, en Quintana Roo, decir, a ver, estos temas son para que cada partido los defienda en todos los distintos foros, pero caray, para arreglar la seguridad de Veracruz,
para limpiar el gobierno. Y para hacer un buen gobierno, a lo mejor no se necesita que dirimamos exactamente estos temas en este momento. Y eso no quiere decir que cedamos a nuestros principios o a nuestra doctrina. Lo que quiere decir es que estamos privilegiando un campo común de acción y de pensamiento para generar un buen gobierno, para generar buenos dividendos a la gente, escuelas, seguridad, etcétera, etcétera, por arriba de nuestros intereses o creencias, algunas religiosas, otras no, otras ideológicas o qué sé yo, de convicción. Da lo mismo. La cuestión es no poner por delante lo que estorba o lo que no une, digamos. Bueno, a ver, mira, Angela Merkel, Alemania, quizá, digamos, una de las democracias más avanzadas del mundo, y no cabe duda, la estadista más importante que hoy por hoy hay en el mundo occidental, Angela Merkel. Ella gobierna un partido, bueno, primero, su partido es un partido primo hermano del PAN. El CDU. En nuestra ideología, en nuestro programa. Entonces, el partido de Angela Merkel es un PAN alemán. Y sus aliados, que es CDU, es un partido muy parecido al PRD. Es decir, es centro-izquierda. Y vienen gobernando y lo hacen también en todo este problema de la cuestión migratoria. Quien puso la pauta, quien dijo lo razonable fue Angela Merkel y dejó pasmados a todos los estadistas europeos. Bueno, eso surge cuando hay una buena alianza, porque no solamente da para gobernar, da también para racionalizar de mejor forma las cargas ideológicas. Si tú le haces caso a los extremos de mi partido y a los extremos del partido del PRD, te aseguro que no va a haber alianza, que va a ser el pleito permanente y que van a estar poniendo todo lo que ellos puedan de piedras en el camino, porque lo que quieren ellos son sus extremos. Ahí es donde se sienten bien, están regocijándose y son las aves puras del paraíso de la política. Muy bien, nomás que para hacer las cosas de otra manera y para responder a la realidad se requiere enfrentarla de una manera mucho más racional, no con ese pragmatismo, porque sí hay principios y cuestiones que hay que respetar, pero se pueden respetar y hacer una alianza. Bueno, pues entonces las alianzas, me quedo con que las alianzas llegaron para quedarse. Santiago Krill, te agradezco mucho. Al contrario, que hayas venido al programa. El agradecido soy yo. Muchas espero gracias. Que no sea la última vez. Yo espero que estés tampoco. próximamente aquí para seguir hablando de estos temas. Gracias.